Hola, nosotros somos el equipo número 2 y el día de hoy vamos a presentar los dos temas, los cuales son modelos económicos y situación económica de México a inicios del siglo XX. Bueno, para iniciar tenemos el tema 3.2, que es modelos económicos, y estos son los 4 modelos económicos que hubo en México. El primer modelo se conoce como holográfico liberal de Porfiriato, el cual tiene un objetivo que es el control de los medios de producción, y las características de este modelo son porque provocó sobreexplotación, usó el dominio político para su poder, tuvo exportador internacional, el crecimiento de exportaciones e inversión extranjera. Después tenemos el segundo modelo, que es conocido como Easy o industrialización bienes de consumo, el cual tiene un objetivo de construir un sector industrial que cubra las necesidades del mercado interno. Sus características es que se aplicó en 1940 y en esta hubo una demanda de bienes. Con esto se generó la política proteccionista. Se cerró la frontera para evitar la explotación y surgió el milagro mexicano para beneficios de la población. Para tercer modelo tenemos el desarrollo estabilizador, el cual tenía como objetivo modernizar la industria, aumentar la productividad y competitividad internacional a través de la tecnología moderna. Este tiene como características que obtuvo una conjunción maquiladora y el petróleo, el desarrollo del acero, química y petroquímica, fertilizantes, electricidad y petróleo. La inversión pública también hace parte de las características, así como la protección de la manufactura en competencia internacional. Por último tenemos el modelo neoliberal, el cual decía de incorporarse a la globalización como objetivo y tenía sus características, creado en 1982 con la reducción de gasto público, la apertura comercial, el combate a la inflación, ahorro interno y que los empresarios impulsaran el desarrollo económico. El Tratado de Libre Comercio surgió en 1994 junto con este modelo. Después tenemos la economía inicial. El estudio de la economía como tal se inició con Adam Smith, el cual fue un filósofo dedicado a estudiar la ética, es decir, el cómo debemos vivir. Smith identifica dos elementos fundamentales para crear la riqueza, que son la división del trabajo y el comercio libre, a lo que se llega a una conclusión de si uno produce un bien que la gente quiere y además lo tiene a buen precio, va a tener éxito. Después tenemos el comercio. Es importante decir que la riqueza se genera en el comercio y no necesariamente en la producción. En el comercio todos ganamos, tanto el que vende como el que compra. Entonces el comprador paga por un bien o una cantidad menor de lo que ese bien vale y el vendedor obtiene por ese bien una cantidad de dinero mayor a lo que vale. Después tenemos la teoría de valor-trabajo. Fue una idea presentada por Adam Smith, donde dice que las cosas valen por el trabajo que se aplica, es decir, entre más trabajo, más valor, entre menos valor, menos trabajo. Esto se aplica también en las horas de producción de ese producto. Esta teoría fue desarrollada primero por David Ricardo, después por Carlos Marx. Sin embargo, fue descartada debido a que las personas no pagan un producto por la cantidad de horas que usarán, sino por su utilidad y por cuánto cuesta, es decir, su economía. Esta teoría se intentó salvar mediante la frase: lo importante es que tanto se quiere el producto el cliente, mas sin embargo aún así fue descartada. Después tenemos la revolución marginista. La economía parte de la idea de que el mercado es el que determina el precio de los bienes y servicios y que hay que dejar que el mercado funcione libremente para que gracias a esto el vendedor como el comprador reciban la mayor parte de la riqueza posible. Entonces, a principios del siglo XX, los mercados empezaron a ser libres en muchas partes del mundo, lo que trajo que los empresarios se adueñaran del mercado y subieran sus precios por encima de lo que querían pagar los clientes, y con eso se hacen muy ricos. Entonces, se llega a la conclusión de que se debería limitar el poder de los empresarios, el cual fue uno de los trabajos más importantes del siglo XX. Hola, soy Renata Flores García y voy a hablar acerca de los periodos económicos. Los dos países más importantes del mundo en esa época eran México y China, pero fuimos derrotados en 1905. México debió asumir el patrón de oro. Este sistema consiste no solo en el respaldo de oro de la moneda, sino también en el mercado global libre. Durante 1870 y 1913 se conoce como la primera globalización. Las monedas tomaban su valor en oro. Se debía controlar con reservas de oro que respetara la moneda del país.
En 1914, la Primera Guerra Mundial destruyó a Gran Bretaña, quien controlaba el mercado internacional, teniendo que dejar a Estados Unidos el control de los mares y el sistema financiero global. La Revolución Rusa en 1917, ahí se aprueban las ideas de Marx. Se creyó que en las ideas económicas de Marx podían funcionar. Periodos y acuerdos económicos. En 1923 sucede la inflación alemana, una de las más grandes de la historia. El desorden financiero se refleja en la caída de los valores en Estados Unidos en 1929, conocida como la Gran Depresión. Se producen problemas sociales debido a la inflación como el desempleo. Mussolini y Hitler provocan la Segunda Guerra Mundial. Los triunfadores de la Segunda Guerra Mundial buscan construir un nuevo arreglo financiero que evite problemas, el cual es llevado por los Estados Unidos y es llamado Bretton Woods, que es el ciente global que rige desde 1946 hasta 1971. En este acuerdo, el dólar tiene respaldo en oro y todas las demás monedas tienen respaldo en dólares. Se crea el Fondo Monetario Internacional, FMI, que tiene como objetivo evitar crisis de balanza de pagos entre países. El Banco Mundial busca desarrollar las naciones. Hola, soy María Yamile Quiroga Caldera y les hablaré del tema 3.2 modelos económicos en base a los periodos y acuerdos económicos. Primeramente se tienen estos puntos. El primero es el sistema financiero. Dejó de existir el 15 de agosto de 1971 cuando Estados Unidos anunció que el dólar ya no tendría respaldo en oro, sino que su valor resultaría en la confianza que tuvieran las economías en la moneda. Se presenta un alza en el precio del petróleo y altera el funcionamiento de las economías. La URSS se derrumba y desaparece en 1993. Desde 1979, China empezó a experimentar y a transformar su sistema económico y para inicios de la década de 1990 ya era importante en el mercado mundial. Finalmente, el mercado entra en una nueva globalización que termina con la Gran Recesión de 2008. Hola, mi nombre es Alicia Sánchez y voy a estar hablando acerca de la situación económica de México a inicios del siglo XX. La primera época de crecimiento en México fue durante el Porfiriato. Durante los años 1890 y 1910, la economía tuvo un ritmo de crecimiento suficiente para que México no fuera catalogado como un país pobre. El crecimiento de la economía era tan bueno que el ingreso promedio en México era más alto que el que tenía Japón. Pero las guerras civiles detuvieron el crecimiento. La economía se recupera un poco, pero la Gran Depresión en Estados Unidos impide una recuperación total. Ahora hablaré acerca de la Constitución de 1917, que es un subtema del tema del 3.3. El porfiriato se rige conforme a la Constitución de 1857, que esta fue la primera constitución liberal en México utilizada por 60 años. La Constitución de 1917 es llamada como la primera constitución social del mundo, ya que incluye temas que no están normalmente en una constitución, ya que normalmente hablan de derechos de personas y formas de gobierno solamente. El derecho a la educación se legisla en el artículo 3 y el de la tierra en el 27. El derecho al trabajo no es considerado como tal, pero se detalla en el artículo 123. Continuando con la Constitución de 1917, en esta constitución le ocurrió lo de a su antecesora. Nadie le hizo mucho caso. Se modificó rápidamente para terminar con la no reelección, que era el lema revolucionario. Así, de esta manera, Álvaro Obregón podía regresar al poder. Sin embargo, después de su asesinato se eliminó la reforma. La aplicación de la nueva constitución fue muy limitada. Por ejemplo, Carranza, Obregón y Calles no repartieron muchas tierras, dejando de aprovechar el artículo 27. La Ley Federal del Trabajo, que regula lo que aparece en el 123 constitucional, se promulgó hasta 1931. Tanto esta ley como el primer reparto importante de tierra correspondieron a Emilio Portes Gil. Este ocupó la presidencia después de Obregón. Fue hasta 1935 que Cárdenas aplicó los lineamientos constitucionales. Los sonorenses sí construyeron un nuevo marco legal, traduciendo para diferentes facetas
de la nueva constitución. Intentan rehacer lo que fue el porfiriato. Soy Sofía Victoria Pérez Contreras y voy a hablar del intento de los sonorenses por recrear el porfiriato. El intento de los sonorenses por rehacer el porfiriato comienza con la recuperación del funcionamiento del sistema financiero, que se alcanza con la reinstalación de los bancos, dirigidos por las mismas personas que lo habían hecho durante el porfiriato. Después viene la recuperación del ferrocarril, que se había desarticulado durante las guerras revolucionarias. Gracias a estas dos acciones, la economía vuelve a operar, y eso permite impulsar la producción industrial de nuevo y mantener funcionando las haciendas, que no desaparecen durante la revolución. Hola, soy María Yamile Quiroga Caldera y les hablaré un poco del tema 3.3 que habla sobre la situación económica de México a inicios del siglo XX. Me enfocaré más que nada en estas tres fechas que vienen en esta diapositiva, que son las de la página 66 y son los últimos dos párrafos del libro. Primero que nada tenemos 1926, en donde surge la lucha del Congreso, que es impulsada por el PNA y habla más que nada de cambiar la Constitución para que se permita la reelección de Obregón, pero esta es rechazada por el PLMN. Después tenemos 1936, en donde Cárdenas convierte los movimientos populares existentes en grupos organizados que pues subordinan al poder presidencial. Estos son conocidos como el CTM y el CNC, los cuales son la Confederación de Trabajadores de México y el campesino de la Confederación Nacional Campesina. Uno se basa en un movimiento obrero y el otro son los campesinos. Más tarde tenemos lo que es 1938, que es donde el CTM y la CNC se convierten en el sector obrero y campesino para el nuevo partido PRM. Nuestra referencia es el libro de la UNI de Historia, La vida en México, Política, Economía e Historia. Esperamos hayan aprendido